Bueno, muy buenos días. Estamos reunidos una vez más. Estamos reunidos un día más que el Señor nos va a hablar, un día más donde el Señor tiene un mensaje tal vez fresco, un mensaje que necesitamos escuchar para nuestras vidas, para el tiempo presente que estamos viviendo. Así que quiero empezar, eh, este tiempo, esta disertación, este tiempo de la disertación de la palabra, contándoles una historia, y es un experimento que cambió realmente la psicología del sufrimiento. En la década del 1980, o sea, en la década de los 80, un psicólogo llamado Martin Seligman utilizó una serie de estudios sobre lo que hoy se llama la impotencia aprendida. Colocó a dos grupos de personas frente a sonidos desagradables, donde el primer grupo podía apretar un botón para detenerlo, el sonido, pero el segundo grupo no tenía control alguno, o sea, no podía detener este sonido desagradable. El sonido paraba solamente y comenzaba sin que ellos pudieran hacer absolutamente nada. Lo que se descubrió en estos estudios, se descubrieron varias cosas, pero hubo una idea fundamental que se descubrió y fue algo hasta cierto punto devastador. El segundo grupo, el segundo grupo no solo sufría más durante el experimento, sino que después que le daban el control, o sea, después que le daban la forma de detener el sonido, ya no lo usaban. Se habían acostumbrado al dolor. Habían aprendido a no intentarlo. El cerebro, el cerebro se volvió o se tornó de esa manera. Quiere decir que entonces Seligman, el doctor, descubrió que no es el dolor lo que destruye a una persona. Lo que se descubrió era que lo que destruye es no saber por qué se está sufriendo. Qué cosa tan tremenda. Es esa pregunta constante que nos hacemos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Esa pregunta constante es mucho más destructiva que el proceso en sí. Esa misma realidad aparece en las páginas de las Escrituras, donde el pueblo de Dios sufre, los apóstoles sufren, los profetas sufren, y en más de una ocasión la gente de fe termina preguntando lo mismo que los discípulos en la barca. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Terminamos preguntándonos esas mismas preguntas o esa misma pregunta. Señor, ¿no te das cuenta de lo que me está pasando? ¿No te das cuenta de la oposición donde me encuentro? Que siento que me está destruyendo. Pero la Biblia nos revela algo que Seligman, el doctor, no podía descubrir en un laboratorio. Y era que no toda oposición es del mismo tipo. Lo voy a repetir. La ciencia no pudo descubrir lo que la Biblia sí establece, y es que no toda oposición es del mismo tipo. No toda tormenta pide la misma respuesta. Y el creyente que aprende a discernir la naturaleza de la oposición que enfrenta, no solo sobrevive, sino que sale transformado. Hoy vamos a examinar 4 tipos de oposición que aparecen en las Escrituras y la respuesta que Dios espera de nosotros en cada una de ellas. Amén. Habrán más tipos, pero 4 tipos mientras yo preparaba
Este mensaje, 4 tipos vinieron a mi mente, a mi corazón en ese momento. Quiere decir que cada oposición no viene del mismo lugar, ni nos va a llevar al mismo lugar. Es importante que podamos discernir el tiempo donde nos encontramos con Dios. Es importante discernir que el lugar y hacia dónde Dios nos quiere dirigir. ¿Qué postura del corazón Dios quiere quebrantar para implementar lo que Dios quiere implementar en nosotros? Si me acompañan, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Vamos a leer un versículo muy popular, muy conocido, pero tal vez hoy le vamos a dar una pequeña vuelta en la interpretación. Y Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4 nos dicen: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, en diversas oposiciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En esta mañana yo quiero que usted ponga la atención en la palabra diversas. Fíjense cómo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que las pruebas no son todas iguales. Las pruebas están diseñadas para llevarnos a diferentes lugares, a diferentes posturas del corazón. Note usted esta palabra diversa. El apóstol no dice una prueba, dice diversas pruebas. No son todas iguales, no tienen el mismo origen. Por tanto, no tienen el mismo propósito. Y por eso no merecen realmente la misma respuesta. Esto nos va a llevar al primer punto de esta mañana. Y el primer punto nos dice que la oposición creada por nuestra propia desobediencia es la primera oposición o la primera prueba que vamos a ver, y es que hay una oposición que es creada por nuestra propia desobediencia. El personaje que vamos a ver, el primer personaje que vamos a ver, es el personaje de Jonás, el profeta Jonás. Jonás, profeta en Israel, con un historial de obediencia y respaldo divino. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, donde Dios le ordena ir a Nínive, capital del imperio asirio de ese tiempo, el enemigo más temido del pueblo de Israel. No huye, Jonás no huye por cobardía ni ignorancia. Jonás huye porque entiende perfectamente lo que Dios pide y sencillamente no quiere hacerlo. Él es uno de los personajes más humanos en ese sentido. ¿Por qué humano? Porque muchos nos relacionamos con la vida de Jonás. Uno de los personajes más humanos de la Biblia, un profeta llamado, ungido, un hombre conocedor de la voz de Dios. Pero ninguna de estas cosas le ayudaron. Y aún así, capaz de empacar sus cosas y salir corriendo en dirección contraria a lo que Dios le había dicho. Qué cosa tan tremenda. Dios le da una orden muy clara, muy fácil de interpretar. Le dice: ve a Nínive. Y Jonás, por temor o por lo que fuera, va hacia el lugar contrario a Nínive. Decide por decisión propia desobedecer a Dios. No huye por ignorancia, huye a sabiendas
Y ahí comienza una de las tormentas más famosas de las Escrituras. Acompáñenme por favor al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, donde la palabra de Dios nos declara lo siguiente. Dice, pero Jonás se levantó para huir. Oiga esa palabra, huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y aunque a veces nosotros no huimos literalmente de una presencia o de la presencia de Dios, cuando estamos en medio de una oposición, cuando estamos en medio de un trato de Dios y no permanecemos en él, estamos huyendo de la presencia de Dios. A ver si Dios te guarde. Estamos entonces huyendo de la presencia de Dios. No estar en la voluntad de Dios en el momento determinado es huir de la presencia de Dios. Qué tremendo. Porque entendemos que tal vez huir de la presencia de Dios es huir de la presencia literal de Dios. Pero Dios se encuentra donde se está haciendo su voluntad. Y donde hay desobediencia, entonces huimos de su presencia. Jonás capítulo 1, versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, o sea, a una ciudad que Dios no le dijo que fuera. Y descendió a Jope y halló un barco que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esa palabra lo dice todo. Esa palabra huir es la que define esta porción bíblica. Porque Jonás no fue arrestado. Jonás no fue engañado. Tomó una decisión consciente. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión consciente de huir de la presencia de Jehová? De huir de lo que Dios nos está demandando en nuestras vidas. Inclusive dice la Escritura que él pagó su propio boleto y se subió al barco equivocado, pero todo lo hizo de una forma consciente. No se equivocó. Y cuando uno paga para ir en dirección contraria a Dios, la tormenta que viene no es persecución, es consecuencia. Entonces, hay oposiciones que son consecuencia de nuestros actos. Hay oposiciones que son consecuencia de estar en desobediencia delante de Dios. Y estas oposiciones se pueden extender aún por años. Son tormentas que se extienden por años hasta que Dios pueda centrarnos y nosotros podamos obedecer. Amén. Y reitero, el tema de esta mañana es: no todas las tormentas son iguales. Ese es el tema de esta mañana. Estamos viendo diferentes tipos de tormentas o diferentes tipos de oposiciones que nos van a llevar a diferentes lugares, a diferentes posiciones del corazón. El principio de la oposición de Jonás. El problema con este tipo de oposición es que nos puede confundir. Estamos en medio de la tormenta y pensamos que alguien realmente nos está persiguiendo, cuando en realidad es algo que nosotros mismos hemos provocado por causa de la desobediencia. Creemos a veces que hay fuerzas en contra, creemos que el diablo está actuando, cuando en realidad la tormenta tiene nuestro nombre y apellido.
Jonás llegó a dormir dentro del barco mientras todos los marineros se despertaban afuera. Eso es lo que hace la conciencia culpable. Te adormece en medio del caos que usted y yo hemos creado. Quiere decir entonces que la respuesta correcta aquí no es orar por liberación, es arrepentirse. Hay oposiciones que no demandan una oración de liberación, sino una oración de arrepentimiento. No es atar al enemigo, es reconocer la propia dirección equivocada. La salida no viene por resistir la tormenta, sino por obedecer al Dios que le envió. Seguimos leyendo en Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 2. Y vemos un cambio en el corazón de Jonás, un cambio en la posición de Jonás, por causa del quebrantamiento que Dios había permitido. Y Jonás dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Pero escucha esto. La escritura nos dice que oró Jonás a Jehová, su Dios. Hasta ese momento, Jehová no era su Dios. Jehová se convierte en nuestro Dios cuando obedecemos. Lo demás es humo. No importa que tanta Biblia conozca, no importa si vas el domingo, el miércoles, si tienes actividades todos los días, si eres una persona súper santa que ayunas 45 días. Es la obediencia lo que nos define como verdaderos hijos de Dios. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ahora es su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Aquí la palabra clave que vamos a ver es clamé. Hubo un clamor, hubo un quebrantamiento, por tanto hubo un arrepentimiento. Dentro del vientre del pez, en el lugar más oscuro de su desobediencia, Jonás clamó y Dios le oyó. Porque incluso las tormentas que nosotros mismos desatamos pueden convertirse en el momento de regreso a Dios. Si tenemos entonces la humildad de reconocer dónde nos equivocamos. Qué tremendo. Y surgen dos preguntas de este primer punto. La primera es, ¿hay alguna tormenta en tu vida que en el fondo sabes que no es persecución, sino consecuencia? No me la tienes que contestar, pero por favor contesta esta pregunta a tu propio corazón. La segunda pregunta es, ¿qué paso de obediencia has estado evitando? ¿Qué paso de obediencia has estado evitando? ¿Qué tanto has peleado con la obediencia a Dios? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Y a veces estamos estancados en el mismo lugar por años. Y es que Dios tiene su dedo puesto sobre nosotros. Necesitamos discernir en qué tipo de tormenta estamos, en qué tipo de oposición nos encontramos. Pero entendemos que no toda oposición nace de la desobediencia. Hay tormentas que llegan precisamente
cuando estamos haciendo lo correcto. Hay una oposición que es para someternos y para formarnos. Y el próximo personaje que vamos a estar viendo es Agar, la esclava de Sara. Abraham y Sarai llevaban años esperando el cumplimiento de una promesa. Una descendencia tan numerosa como las estrellas le había prometido Jehová. El vientre de Sarai en ese momento todavía no era Sara, era Sarai. Seguía cerrado. En ese clima de desesperanza, Sarai entrega a Agar, su esclava. Abraham como la entrega a Abraham como concubina para producir un heredero, para producir algo que no era de Dios. Siguiendo entonces la costumbre, una costumbre que legalizaba, aceptaba ese tipo de acciones en el mundo antiguo. Agar no eligió esta situación. Esto es importante que lo entendamos. Agar no eligió esta situación. La situación la eligió a ella. Esta tormenta es muy diferente. Esta oposición es muy diferente que la del profeta. Agar fue entregada. Y lo que comenzó como una solución humana pronto se convertiría en una fuente de conflicto que la dejó a ella sin derechos, sin voz y sin salida. Para entender un poquito el contexto, Agar no pecó para encontrarse con esta situación. No fue un asunto aquí de desobediencia ni de pecado. Es verdad que su actitud hacia Sarai no fue la mejor cuando esta mujer quedó embarazada, pero el peso de la oposición que vivía Sarai no era proporcional a su falta, porque ella era esclava. Necesitamos entender que en nuestro contexto, nosotros, dice la Biblia, somos esclavos de Cristo por amor. Porque hubo uno que pagó todo el precio. Por tanto, yo me hago esclavo de mi Señor. Le digo algo más, si le decimos, si nuestra boca confiesa que Él es Señor, es porque usted ha entendido que usted es eh, que usted le pertenece, que usted es su pertenencia. Entonces, una vez entendemos que somos pertenencia de Jehová por medio de Cristo, entonces podemos libremente llamarle Señor. Pero decir que somos pertenencia de Él deja implícito muchas cosas. Y una de ellas es que ya no somos de nosotros mismos. Agar era una esclava, no tenía derecho, no tenía voz. Y cuando la presión se hizo insoportable, hizo lo que cualquier ser humano haría. ¿Qué hizo Agar en la historia? Huyó. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 16, versículos del 7 al 8, donde la Biblia establece con claridad lo siguiente. Dice, y la halló, hablando de Agar, que había huido, porque no aguantaba lo que estaba pasando con su vida. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Bendito sea Dios. Que cuando las oposiciones vienen por causa de que Dios está formando algo en nosotros, aun cuando nosotros salimos corriendo de ellas, Dios nos va a ver, Dios nos va a alcanzar, como este ángel de Jehová halló a Agar. No era el tiempo de Agar salir de ese lugar, porque Dios no había acabado con el corazón de Agar.
Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, porque es que somos siervos de Dios. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo, esa palabra, huyo de delante de Sarai, mi señora. Aquí la palabra clave es huir. Dios la halló. Agar no fue a buscarlo. No estaba orando, no estaba en el templo, estaba sentada junto a una fuente en el desierto, exhausta y sin destino. Pero el ángel del Señor la encontró en ese lugar. Eso significa que cuando estamos en nuestro desierto más profundo, Dios sabe exactamente dónde estás. Dios sabe dónde te encuentras. Seguimos leyendo en Génesis 16 esta historia, pero ahora vamos al versículo 9. Y la palabra declara, y le dijo el ángel de Jehová, oiga esta palabra, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Wow, qué poderoso. Y aquí la palabra clave es sométete, porque no he terminado contigo. Regresa, Agar, y sométete. Esta es la palabra más difícil tal vez del texto para muchos de nosotros. Aquí no hay una larga explicación. Aquí no hay promesa de que la situación va a cambiar mañana. No. Tampoco hay una garantía de que Sarai va a tratarla mejor. Tampoco. El ángel solo le dice, regresa y sométete. Regresa y ponte sumisa bajo su mano. Muchos de nosotros tenemos que regresar a la posición o al trato de Dios de donde venimos escapando durante años y someternos. Porque en este punto número 2, lo que Dios estaba demandando y lo que Dios quería formar en Agar era sometimiento. Entonces hay tormentas, hay conflictos, hay oposiciones que Dios las permite para formar un corazón sometido, para que se dé el fruto del sometimiento en nuestras vidas. Eso requiere una fe que va más allá del sentimiento, porque la situación no había cambiado para Agar. Lo único que cambió fue el encuentro con Dios en el desierto. Sigue leyendo la historia en Génesis 16:11 y dice, además, no había acabado el ángel. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Agar ya cargaba el hijo de Abraham. Pero aquí la palabra que define este contexto de lo que estamos hablando es la palabra oyó. El nombre Ismael en hebreo significa exactamente eso, Dios oye. En medio del sometimiento, Dios le dio una promesa. No le dijo que la situación iba a cambiar mañana, pero sí le dijo que tenía un futuro. Por tanto, la formación no se produce en la comodidad. Se produce en el espacio entre la promesa recibida y su cumplimiento. Y lo voy a repetir. La formación no se produce cuando estamos cómodos. Se produce en el espacio que se encuentra entre una promesa o una palabra recibida y el cumplimiento de esa palabra. Entre el punto A y el punto B se encuentra algo que se llama la formación de Dios. Y Dios está más interesado en formarnos
que en entregarnos lo que él mismo prometió. Lo que este tipo de oposición produce es que entendemos que Agar entonces tuvo que regresar y vivir en sometimiento durante meses, cargando en su vientre la promesa que Dios le había dado. Agar tuvo que volver a la posición de donde salió. El texto da a entender que entonces Agar fue obediente a la voz del ángel de Jehová. Entendió porque tuvo un encuentro con Dios. Esos encuentros con Dios que van a cambiar, que van a determinar algo en nuestras vidas. Esa tensión entre la promesa y la realidad forjó algo en esa mujer. En Génesis 21 vemos cuando finalmente llegó su momento de salida. Se dieron unos conflictos y se dieron unos asuntos en la relación de Abraham y Sara, donde la misma Sara le dijo, tienes que sacar a la esclava. Ahora era el tiempo de ella salir. Génesis 21 nos dice que había llegado finalmente su momento de salida. Y esto nos marca algo. Nos dice que cuando sabemos esperar en obediencia en Dios, hay un momento de salida. Hay un momento de salida del trato. El trato no es para siempre. El trato es para formar algo. Dios comienza, pero Dios quiere terminar lo que comienza. No es que usted viva todos los años de su vida en una constante tormenta. En Génesis 21 vemos cuando Dios mismo dispuso las circunstancias. Esta mujer había salido diferente y salió al desierto por segunda vez, donde Dios le abrió sus ojos y le mostró un pozo de agua en Génesis 21:19. La diferencia entre las dos salidas de Agar es abismal. La primera fue una huida sin destino, porque no aguantaba la presión de lo que Dios estaba haciendo. Pero la segunda fue una liberación con provisión. El sometimiento entre una y otra no la destruyó, sino que la preparó. Ahí donde usted se encuentra, diga, preparó. Dios me prepara. Dios no siempre cambia la situación de inmediato. A veces cambia primero a la persona que va a atravesar la situación. Esto nos deja, este segundo punto nos deja también con dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿hay una oposición en tu vida que no es para que la resuelvas hoy, sino para que te forme mientras la atraviesas? ¿Existe en tu vida ese tipo de oposición? Es una pregunta que debemos nosotros contestarnos. Y la segunda es, ¿estás huyendo de ella o sometiéndote a lo que Dios quiere producir en ti? El sometimiento va a producir algo que no existía en mi vida. Todo lo que, cuando la palabra de Dios dice va a producir en Santiago, que las pruebas van a producir. La palabra producción significa hacer, crear desde cero, algo que no existía. Dios quiere producir un hombre, una mujer diferente, algo que no existía. Pero Dios tiene sus métodos y Dios tiene sus formas y Dios las usa. Esto indiscutiblemente nos lleva al tercer punto. Y es que hay una diferencia importante entre las oposiciones que debemos soportar y aquellas que tenemos la responsabilidad de confrontar. Escuche, aquí hay un cambio
Y es que hay oposiciones donde tenemos que soportarlas porque están formando algo en nuestras vidas. Pero hay oposiciones que se muestran para que nosotros las confrontemos. Nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es la oposición que necesitamos confrontar. Para esto vamos a ver una historia donde el protagonista es el apóstol Pablo. En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé ya habían sido enviados. Obviamente aquí nos movemos en el tiempo muchos siglos hacia adelante. Pero nos encontramos en este primer siglo después de Cristo, en el primer viaje misionero de Pablo, donde Pablo y Bernabé han sido enviados ya por la iglesia que se encontraba en Antioquía y llegan a un lugar llamado Chipre. En Pafos, la capital provincial de ese lugar, se encuentra un hombre llamado Sergio Paulo. Sergio Paulo era el procónsul romano, era el hombre de la autoridad en ese lugar, el hombre de mayor autoridad en esa isla, porque era una isla, quien, según la historia, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere escuchar lo que Pablo y Bernabé habían traído a ese lugar. Pero junto a él, dice la historia, hay un mago, un hechicero judío llamado Bar Jesús, consejero de la corte, pero en oposición a Pablo y a Bernabé. Este hombre llevaba tiempo con acceso e influencia sobre Sergio Pablo, el procónsul, y no está dispuesto a perder esa influencia. Aquí hay una escena que se encuentra en el libro de los Hechos que muchos creyentes a veces pasamos por alto. Contiene uno de los principios más poderosos en el ministerio apostólico de Pablo y de Bernabé. Y es donde estaban en esta isla y se encuentran con esta oposición, con esta tormenta, aunque no era una tormenta literal, pero sí era una oposición. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 13, versículos del 7 al 8, nos empieza a narrar esta historia. Y nos dice, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul, el hombre de autoridad, quería escuchar lo que Pablo y Bernabé habían traído, y no era otra cosa que el evangelio de Dios. Dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira la historia que se está dando. Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia, enviados por Dios a este lugar, y se encuentran delante de un hombre de muchísima influencia, pero se encuentran con una oposición. Aquí la palabra de Hechos 13, versículos del 7 al 8, la palabra clave es resistía. Les resistía. Esto no era una oposición pasiva, era una oposición activa, deliberada, enfocada en una sola cosa, y era impedir que Sergio Paulo creyera. Y aquí está la clave que muchos a veces no vemos, y es la oposición no era solo contra Pablo, era contra el acceso de un hombre a la verdad. Y eso lo cambia absolutamente todo. Hechos capítulo 13 sigue diciendo en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, escuche las características, porque no es que vamos a confrontar desde la carne, pero escuche las características. Dice,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Aquí la palabra que define este versículo es la palabra lleno. Esta palabra lo determina todo, porque Pablo no confrontó a Bar Jesús desde la indignación personal, ni desde la frustración del ministerio. Pablo lo hizo lleno del Espíritu Santo. La confrontación que Dios bendice no nace de la carne, nace de la unción. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y confrontar. Son dos términos opuestos. Pablo no reaccionó. Pablo actuó desde un lugar de autoridad espiritual consciente. Y usted tal vez se preguntará cómo podemos distinguir cuando confrontar. La señal aquí es que había alguien al otro lado esperando ser liberado. El procónsul tenía que ser liberado de este hombre. Sergio Paulo quería escuchar. Bar Jesús era el obstáculo entre ese hombre y la verdad. Eso nos dice que cuando el silencio o la pasividad del creyente llega, muchas veces abandonamos a alguien por causa de eso que está siendo bloqueado. Callar no es mansedumbre en este contexto. Callar aquí es complicidad. No era el momento para estar pasivo porque había un alma que estaba en juego. La salvación de un alma estaba en juego y Pablo no la comprometió. Y obviamente eso le causó lo que le causó. Eso causó oposición. Pablo no lo atacó como persona. Pablo identificó la fuente espiritual del problema y le llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Quiere decir que el diagnóstico fue espiritual antes de que la respuesta fuera espiritual. Como resultado, tenemos algo que fue inmediato. El procónsul dice en el versículo 12 que el procónsul vio lo que pasó, creyó y fue asombrado de la doctrina del Señor. La confrontación de Pablo tuvo efecto. Eso nos deja con un pensamiento, con una idea. Y es que hay oposiciones que no piden tu paciencia, piden tu autoridad. No toda situación se resuelve esperando. Algunas se resuelven confrontando desde la plenitud del Espíritu Santo. No siempre nuestro llamado es a estar pasivos. Este tercer punto nos deja también con dos preguntas que quiero dejar en sus corazones. Y la primera es: ¿hay alguna situación en tu vida o en nuestras vidas, en nuestra esfera de influencia, donde estamos siendo pasivos, cuando en realidad Dios nos está llamando a pararnos con autoridad espiritual? ¿Algún amigo, algún familiar por el cual te estás dando cuenta que el diablo lo tiene enredado y hay una oposición voraz para que estas cosas no se den?
La segunda pregunta es, ¿quién está esperando al otro lado de esa confrontación? Esto nos va a llevar al cuarto y último punto de esta mañana. Y es que tenemos que entender que hay una cuarta categoría de oposición. Hemos visto tres categorías de oposición, pero hay una cuarta categoría de oposición donde posiblemente sea la más importante, la más gloriosa de todas. Aquella que no viene por desobediencia ni para formarte en el largo plazo, ni viene para que la confrontes, sino para que lo conozcas a él. Esta oposición es para conocer el poder y el señorío de Cristo. Hay oposiciones diseñadas para conocerle a él, para conocer que él es verdaderamente Rey de Reyes y Señor de Señores. La próxima historia nos lleva a la revelación de Cristo mismo, la revelación de su señorío. Hasta este momento, en esta historia que vamos a leer, los discípulos le conocían como su maestro. Los discípulos le conocían como un buen tipo, un tipo que les amaba, un tipo chévere, que estaba con ellos, que hacía milagros, un tipo con una sabiduría excepcional. Y en esta historia vemos que ha sido un día agotador. Jesús lleva horas enseñando a las multitudes desde una barca a orillas del mar de Galilea. Cuando cae la noche, Jesús mismo da la orden de cruzar al otro lado. A veces nos encontramos nosotros en una posición similar, donde el Señor nos dice, cruza al otro lado. Tiempo de tomar decisiones, cruza al otro lado. Decisiones que tal vez usted ve que van a confrontar algunas cosas en su vida, pero igual usted siente la voz de Dios que le dice, cruza al otro lado. Varios de los que van con él son obviamente pescadores profesionales. Le estoy dando un contexto de la historia. Hombres que conocían ese lago, pero mire, de memoria. Desde pequeñitos estuvieron allí, conocían perfectamente el lugar donde estaban navegando. El llamado Mar de Galilea, ubicado por debajo del nivel del mar y rodeado de colinas. Un lugar famoso por sus tormentas repentinas y violentas. Si ellos se aterraron, es porque la tormenta era extraordinaria. Piensen eso. ¿Cuántas tormentas habían visto estos hombres hasta este momento? Esta escena tiene un detalle que la hace única. En los tres ejemplos anteriores que vimos, siempre había algo que el protagonista podía hacer. Esto está tremendo. Porque siempre había una salida, una posición que usted podía tomar. Jonás podía arrepentirse, Agar podía someterse y Pablo podía confrontar. Pero en la barca, los discípulos hicieron todo bien. Nadie había hecho nada malo. Y la tormenta igualmente llegó de todas formas. Qué tremendo. Entonces hay tormentas que no suceden porque usted haya hecho algo malo, sino porque es un propósito de Dios de formarle y de revelarse en su vida. Y el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nos lo señala de la siguiente manera. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
La historia comienza con un mandato de Jesús, con una orden de Jesús. Jesús no le dice, por favor, hijos míos, móntense en la barca. Ay, por lo que Dios más quiera, móntense. Había un mandato de Jesús y el mandato era claro, pasemos al otro lado. Esta palabra pasemos es lo que define esta idea. Fue Jesús quien dio la orden. Ellos no tomaron la iniciativa, no se desviaron del camino, no desobedecieron, cruzaron porque Jesús les había dicho. Y eso es lo que hace este tipo de tormenta completamente diferente a todas las demás. Porque había llegado el punto de mayor obediencia. Y no es que fallaron, es que obedecieron. Porque también la obediencia nos va a llevar a tormentas. Por causa de obedecer, muchas veces también recibimos tormentas. Marcos capítulo 4, versículo del 37 al 38, sigue contando esta historia y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí la palabra clave que define esta idea es dormir. Él estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Esto es una imagen explosiva, sobre todo para aquellos que la leen por primera vez. Para los discípulos, el sueño de Jesús en medio de la tormenta se sentía como algún tipo de abandono. A veces sentimos que porque Dios no nos habla, nos ha abandonado. Y la realidad es que Él está en la barca con nosotros. Pero está mostrándonos algo. Ahí la voz de Dios estaría de más. Porque lo que Dios quiere cambiar es la postura del corazón. Ellos sentían que Jesús los había abandonado. Y le preguntan, ¿no tienes cuidado? ¿No te importa esta tormenta? ¿No te importa que estamos a punto de perecer? Es la pregunta de alguien que se siente que el cielo está desconectado de su realidad. Pero el sueño de Jesús no era indiferencia. Era la paz absoluta de quien ya conoce el final de la historia. Dios conoce el final de nuestra historia, pero tenemos que permanecer en la barca. Él no estaba dormido porque no le importaba, estaba dormido porque ya sabía que iban a llegar al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 39 nos sigue narrando esta historia y nos dice, y levantándose, o sea, Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Dos palabras usó Jesús para mostrar su señorío. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo se tranquilizó. Esta palabra calla nos dice que no hubo una larga oración. No hubo un proceso. No hubo negociación. El señorío de Cristo sobre la creación se manifestó inmediatamente en dos palabras. El mar obedeció. Los discípulos habían visto milagros hasta ese momento. Habían oído enseñanza, habían caminado con él, pero nunca lo habían visto así. Nunca habían visto el viento obedecer un mandato, una voz. Entonces Marcos 4, versículo 41 nos dice, entonces temieron con gran temor
Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En ese momento cayó un gran temor sobre ellos. Y no es un temor que está ligado al miedo, sino está ligado al reconocimiento de su señorío y de su gloria. Es un reconocimiento que se despierta por causa de que ahora pueden conocer, y Cristo le mostró solamente un poquito de lo que él era capaz de hacer. Aquí hay una palabra clave y es la palabra ¿quién? Esta pregunta que se hacen los discípulos, ¿quién es este? Es realmente la joya, por así decirlo, de todo este pasaje. Los discípulos no llegaron al otro lado de la tormenta con un solo milagro. Llegaron con una revelación de Cristo. La revelación de Cristo es más importante que las cosas que Cristo pueda darnos. La revelación que se ha formado, que se ha forjado en medio de una tormenta, tiene mucho más peso que lo que Dios a veces pueda darnos a nosotros. No hay forma de conocer al Cristo que gobierna las tempestades si nunca hemos estado en una tempestad con Él. La diferencia es que en esta tempestad el Señor estaba con ellos. Vale la pena mencionar hacia dónde estos hombres se dirigían. Dice que se dirigían al otro lago, al otro lado del lago, perdón, donde estaba el endemoniado gadareno. Cuando usted sigue leyendo la historia, y aquí se ve uno de los milagros más poderosos del ministerio de Jesús. La tormenta no era el obstáculo al propósito de Dios, era el camino hacia él. Si los discípulos hubieran dado media vuelta por la tormenta, se habrían perdido no solo el milagro del mar, también el milagro del otro lado. Y es que a veces el camino por donde Dios nos lleva, por causa de la obediencia, se vuelve difícil, se vuelve estrecho, pero la recompensa es mucho mayor que la travesía. Algunas tormentas no son para impedirnos llegar, son parte del camino hacia donde Dios nos está llevando. El destino al otro lado justifica realmente cada ola que hemos enfrentado. Y en este último punto, hay dos últimas preguntas que quiero dejar en sus corazones. Y la primera es si hay o existe una tormenta en su vida donde Dios no le está llamando a arrepentirse, ni a esperar, ni tampoco a confrontar, sino simplemente a conocerle en una dimensión que la calma nunca nos podría dar. La segunda pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en que Él ya sabe el final? Tenemos esa fe, tenemos esa confianza de que Él sabe y conoce el final, de que Él no solamente emprende el principio, sino también que conoce hacia dónde vamos y hacia dónde nos va a llevar. Esa es la confianza que en Él tenemos. Y hemos estado en los aires con esta prédica, pero ahora es tiempo de aterrizar el avión. ¿Y con qué nos quedamos en esta mañana? El discernimiento lo cambia todo. Tenemos que volver a donde entonces comenzamos en la prédica. El psicólogo Seligman descubrió que lo que destruye a una persona no es el dolor, es no saber por qué está sufriendo. Eso es lo que verdaderamente destruye a las personas.
Pero la escritura nos da precisamente lo que la psicología no puede. Y es el por qué. Hemos visto que hay 4 tipos de oposición y cada una pide una respuesta diferente. La primera es la de Jonás, la oposición de la desobediencia, que pedía una respuesta de arrepentimiento y regreso a Dios. La segunda es la de Agar, la oposición de la formación, la oposición que causa el ser formados por Dios. Aquí la respuesta es sometimiento y perseverancia. La tercera oposición que vimos es Pablo, la historia de Pablo, la oposición que bloquea el propósito. Aquí la respuesta, a diferencia de las otras anteriores, es autoridad espiritual en el espíritu, es confrontar. Y la última es la de los discípulos, la oposición de la revelación de Jesús mismo. La respuesta es fe sostenida y ojos abiertos. La madurez espiritual no consiste en no tener oposición. De hecho, mientras más maduro, mientras más crece, más oposición vas a enfrentar. La diferencia es que ya sabes cómo caminar en medio de ellas. Consiste realmente en saber discernir cuál es la que tienes. Necesitamos pedirle al Señor, si ya no lo sabemos, porque entiendo que muchos de nosotros sí sabemos en qué lugar de estos 4 puntos nos encontramos. Si nos sometemos cuando debemos confrontar, entonces abandonamos al que esperaba ser liberado. Si huimos cuando debemos esperar, entonces perdemos la revelación. Y si nos arrepentimos de lo que no es nuestro, de algo que no hemos provocado, entonces empezamos a cargar un peso que Dios nunca puso sobre nuestros hombros. La gran pregunta final es que al final de la tormenta los discípulos se hicieron la pregunta correcta. Y la pregunta que ellos se hicieron fue, ¿quién es este? Fíjese que no se preguntaron, ¿por qué permitiste esto? Tampoco se preguntaron, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué me pasó a mí? Sino la pregunta de ellos fue la pregunta correcta. Y era la pregunta que Dios quería provocar en el corazón de estos hombres. La pregunta era, ¿quién eres tú? Una pregunta de asombro, ¿quién eres tú? Que con 2 palabras sometes la tormenta. Esa es la pregunta que toda oposición de cualquier tipo está diseñada para llevarnos al lugar donde Dios quiere llevarnos. Porque al final el propósito detrás de cada tormenta nunca va a ser destruirnos. Va a ser revelarnos a aquel con A mayúscula que tiene autoridad sobre todas ellas. Y termino con esta última frase. Termino tal vez donde comenzamos. Y la frase lee de la siguiente manera: no todas las tormentas son iguales, pero en todas ellas hay uno que las conoce, las gobierna y puede decirle al viento, calla, enmudece. Amén. Así que quiero abrir el micrófono, quiero abrir un espacio, pero no sin antes hacer una oración y sellar esta palabra con una oración. La oración es un deseo, es una petición delante de Dios. Así que, Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, ya casi tarde.
Te honramos y te damos gloria por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de ella que no todas las tormentas son iguales. Que tal vez cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes posiciones, diferentes posturas del corazón, cosas que tal vez tú quieres cambiar, revelar o sencillamente que demos un fruto de permanencia. Señor, te damos gracias, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver dónde estamos parados con relación a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que esta palabra pueda dar fruto al 100 por 1